Hola hermanos, sean bienvenidos a este devocional. Hoy es martes 14 de abril y estamos listos para alabar el nombre del Señor. Y quisiera abrir con una alabanza, con una canción viejita pero bonita, de esas romanticonas, de esas que hablan acerca del poder, del amor del Señor. Y creo que tú te la sabes, yo sé que tú te la sabes. Y si quieres puedes cantarle al Señor desde tu corazón ahí en el lugar en donde estés. Vamos a exaltar el nombre de Cristo. Lleva por nombre esta alabanza, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, sí lo sé, y que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, no lo hay, porque yo sé, sí lo sé, y que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, sí lo sé, y que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Porque Él vive es una alabanza que vive en el corazón de nuestra iglesia y le damos gracias a Dios. Por eso, puedes conectar el micrófono, por favor. Mis amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una continuación de lo que vimos ayer en el libro de los Hechos. Así que vaya a su Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el segundo libro de Lucas. Lucas escribió Lucas, el evangelio que lleva su nombre como autoría,
y también el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, mis amados hermanos, aunque no me tomé el tiempo para introducir ayer, pero quiero que ustedes sepan que el libro de los Hechos es, además de ser un escrito de Lucas, es un escrito muy minucioso, muy detallado de los primeros acontecimientos de la iglesia primitiva. Le llamamos iglesia primitiva porque fue la primera iglesia, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesús y que los apóstoles empezaron a pastorear, empezaron a crecer, empezaron a impulsar el cristianismo, todo el movimiento hermoso del Cristo Jesús empezó aquí en estos pasajes de Hechos capítulo 1, capítulo 2, 3, etc. Hoy quiero ubicarnos igual en el capítulo número 1 para darle seguimiento, pero en esa porción que la Reina Valera 1960 titula La elección del sucesor de Judas. La elección del sucesor de Judas. Dice la palabra de nuestro Señor así. Si usted quiere, sígalo allí en sus propias Biblias impresas que tiene en su casa. Y si no, escuche con atención la palabra. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, más o menos 1 kilómetro. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. 11. Ahí está uno de los pasajes que contabiliza a los 11 discípulos. Y ahorita vamos a ver por qué 11. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y hace la anotación, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? ¿Escuchó usted bien? Con sus hermanos, los hermanos de Jesús. Y dice la palabra del Señor, 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos allí eran como 120 en número. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Versículo número 18, vea la propuesta del apóstol Pedro. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los que habitan en Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario pues que de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, versículo 22, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y está proponiendo el apóstol Pedro la sucesión de alguien, un personaje que sustituya a Judas. Y dice el versículo 23, y señalaron a dos de entre ellos con estas características: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando ellos, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Este pasaje está bastante controversial, está bastante interesante porque, bueno, hay algunas enseñanzas posteriores en el libro de los Hechos y de Corintio, cuando el apóstol Pablo es llamado por nuestro Señor Jesús. Y Pablo, en algunas otras cartas de su propia autoría, pues él argumenta que él es apóstol de Jesucristo. De hecho, en la mayoría de las cartas que él escribe, él firma apóstol de Jesucristo, y él se dice a sí mismo, como un abortivo se me apareció a mí. Ahora, es interesante ver
la perspectiva de este texto. Yo quiero, hermanos amados, que pensemos, los apóstoles están reunidos, están decidiendo para elegir a Matías. Pero llama la atención por qué posteriormente Jesucristo aparece, lo vamos a ver más adelante, aparece a Pablo cuando era Saulo de Tarso, lo tumba del caballo o sucede aquella situación en la que él queda ciego y toda aquella historia que en su momento veremos, pero parece ser que el apóstol Pablo se dice, bueno, me llamó a mí y también firma como apóstol. Entonces son 13 apóstoles. Interesante, ¿no? Entonces son 12 apóstoles. ¿Es Matías el 12º apóstol? ¿Es Pablo el 12º apóstol? Bueno, esto está interesante, está intrigante, pero yo sí quisiera que pusiéramos atención en una cosa, que después cuando abordemos los temas de Pablo, yo seguramente me regresaré a ver este tema. Pero quiero llamar su atención a esto. Mire, el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jesús desde el monte que se llama del Olivar. ¿Qué está pasando? Bueno, ustedes recordarán en el versículo 11, dice la palabra del Señor que los discípulos se quedaron como viendo hacia arriba, Jesús ascendiendo desde su lugar hacia las nubes. Ellos vieron cómo se fue Jesús y se quedaron atónitos, se quedaron pasmados, se quedaron asombrados de cómo Jesús se elevaba en el aire y se iba, y aparecieron dos mensajeros, dos hombres de vestiduras blancas, presumiblemente ángeles de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Así que aparecieron dos ángeles y le dijeron, hey, varones galileos, ¿qué hacen ustedes viendo hacia arriba? Este mismo Jesús, así como fue tomado de ustedes hacia arriba, también regresará, descenderá, y aparece ahí la primera promesa de la segunda venida de Cristo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Ahora, yo creo que quizá debí tardarme un poquito más de tiempo, explicar, analizar la segunda venida, los mensajeros, pero vamos más adelante. ¿Cómo cree usted que se habrán sentido los discípulos? El movimiento que había empezado Jesús ahora estaba acéfalo, es decir, sin cabeza, aunque Jesús había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a Pedro, aunque había liderazgo entre ellos. Jacobo era un buen líder, Pedro era un muy buen líder, Judas era un muy buen líder, pero parecía que ellos se sentían como descabezados, como bueno, y ahora Jesucristo se fue, y como que desde la ascensión hasta que Pedro toma la palabra y empieza a organizar las cosas con su primera acción apostólica, como nombrar al sucesor de Judas, pasó un buen rato. Pasó un tiempo para asimilarlo, pasó un tiempo para decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Dónde encaja toda esta situación? ¿Dónde lo que dijo Jesús tiene sentido ahora? Y dice la palabra del Señor en el versículo número 15, en aquellos días. Otras versiones dice, por aquellos tiempos. Otras versiones dice, pasado un tiempo. Y yo quiero llamar su atención a este versículo número 15, porque yo me pongo en el lugar de los discípulos. Jesús se fue, bajas la cabeza, te cruzas de brazos y dices, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cómo nos organizamos? Digo, Jesús les dio muchas enseñanzas, hermosas y preciosas, pero recuerden que no había escritos. No había, déjame consultar lo que dijo Jesús tal día, tal hora. No, no había. Todo era en la cabeza, todo era en la mente, era tradición oral. Debían contarse entre ellos lo que había pasado. Esto está interesante. Presumiblemente, Marcos fue uno de los primeros evangelios que se escribe, más o menos 50 a 60 años, del año 50 al año 60 de la era cristiana se escribe Marcos. Algunos lo fechan en el 57. Es decir, si Jesús muere más o menos en el año 33, imagínense cuántos años pasaron para que tuvieran el primer escrito del Nuevo Testamento. Todo era Antiguo Testamento, todo era Salmos, todo era profecía. Por eso Pedro, para solicitar la sucesión de Judas, cita 2 veces el libro de los Salmos. No tenían palabra como nosotros ahora tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba gestando. Ya les he dicho que el primer libro que se escribe es Marcos. Así que ubiquémonos en el contexto. Jesús se fue, los discípulos
¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién da el primer paso? Pues mientras todo eso funcionaba, mira lo que dice el versículo 14, y esta es la clave. El versículo 14 es la clave de lo que está pasando allí y de lo que está pasando aquí ahora en nuestros días. Mira lo que dice la palabra. Todos estos, había unidad, había perseverancia. Mira, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. El versículo 14 aparece en un buen momento. Desde la ascensión de Jesús, ellos bajan la mirada, vuelvo a repetir, se quedan acéfalos, se quedan con falta de administración. Judas era el tesorero y ahora no está. Bueno, Jesús era el que indicaba las trayectorias, los caminos y ahora no está. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Desde la ascensión hasta el versículo 15 pasa un tiempo. Ese es el tiempo que yo quiero que tú y yo consideremos. ¿Qué hicieron durante ese tiempo? ¿Qué hicieron durante ese tiempo? Durante el tiempo en que les iba cayendo el 20 de lo que había sucedido. Y para todos aquellos hermanitos preciosos menores de 20 años que a lo mejor no saben qué significa que les caía el 20, debo explicar esto. Cuando nosotros estábamos pequeñitos había unos caballitos, unos muñequitos mecánicos que hacían movimiento y tú te subías y había unas monedas de 20. Bueno, todavía a mí no me tocó, pero más atrás había unas monedas de 20 que tú le debías echar el 20. Pero cuando el 20 no caía, entonces el muñequito no funcionaba. Caer el 20 significa entendiste la idea. Empezaste a funcionar porque comprendiste las cosas. Bueno, por eso yo puedo decir que en el transcurso de la ascensión al versículo 15 no les había caído el 20, no se habían puesto a accionar, no se habían puesto a pensar. Entre dudas, entre tristeza, entre melancolía, entre oración, entre ruegos, entre recordatorios, entre revisar los pasajes, platicar entre ellos, se les fueron unos días. No sé cuántos días, yo no me atrevería a decir cuántos días se les fueron. Pero dice la palabra del Señor que ellos tuvieron que meditar. Y creo que esto se aplica muy bien a nosotros. ¿No estaremos igual, hermanos? A veces no te has sentido así. Bueno, ¿y ahora quién toma las decisiones? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Es el presidente de la República el que toma las decisiones? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Es el presidente o el gobernador del estado? ¿Es el presidente de nuestro municipio? ¿Quién toma las decisiones? ¿Las voy a tomar yo como padre de familia? ¿Las va a tomar el pastor como pastor de la iglesia? ¿Las va a tomar mi patrón? ¿Quién va a tomar las decisiones? Y la primera enseñanza que yo les quiero decir una cosa. La iglesia de Cristo tiene que seguir adelante. No estamos acéfalos. Es decir, no nos hace falta cabeza. Tenemos cabeza, tenemos liderazgo espiritual, tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Aunque la presencia de nuestro Señor Jesús no estaba con ellos, la promesa del Espíritu Santo había sido para ellos. Y si bien es cierto que cuando está sucediendo este pasaje, el Espíritu Santo de Dios no había descendido, el liderazgo de Pedro es el que salta al frente. Y es la segunda enseñanza. La segunda enseñanza es, necesitas tomar el liderazgo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primero todos estaban orando. Hay que orar, hay que rogar, hay que meditar, hay que reflexionar, hay que recordar las palabras de Jesús. Hay que recordar nuestros momentos de intimidad con Jesús. Hay que recordar cuando estábamos en la barca y Él detuvo la tormenta. Hay que recordar cuando presenciamos la resurrección de Lázaro. Hay que recordar cuando te mandó Pedro a sacarle 2 monedas al pez de la boca. Hay que recordar. Necesitamos traer a nuestra memoria las cosas que Jesús y yo hemos vivido juntos. Hay que recordar. Dice la palabra del Señor, oraban y perseveraban en la oración. Juntos. Y creo que es 3 cosas que tenemos que hacer. Orar fervientemente. Perseverar fervientemente. Y mantenernos en unidad fervientemente. Eso es lo primero que tú y yo, iglesia, Primera Iglesia de León, Guanajuato, tenemos que hacer. Vamos a mantenernos unidos. Vamos a mantenernos unidos en el nombre de Jesucristo. El Señor sigue sentado en su trono y gobierna sobre presidentes de la República, gobierna sobre la OMS, gobierna sobre nuestro estado y gobierna poderoso.
posiblemente nos esté pasando lo que le pasó a aquellos discípulos. Bueno, ¿y ahora qué? En aquel momento, bueno, Jesús se fue, ¿y ahora qué? En este momento, bueno, no podemos reunirnos. No tengo el liderazgo espiritual cercano de mi pastor, no tengo el liderazgo espiritual cercano de mi iglesia. ¿Qué hago? Padre de familia, haz lo que Pedro hizo. Levántate. Empieza a liderar. Empieza a liderar, pastor. Pero Pedro se levanta, cita 2 textos del Antiguo Testamento en el libro de Salmos. Perdón por lo que voy a decir, pero no necesariamente están relacionados uno con el otro. Y entonces se levanta y les dice, propongo que elijamos a uno con estas y estas y estas características y que sustituyamos a Judas. Yo no voy a discutir con el liderazgo de Pedro, pero sí quiero hacer una pregunta. ¿Era la mejor decisión? ¿Por qué aparece Pablo en escena? ¿Era Matías el hombre que Dios estaba escogiendo? ¿Son el echar suertes la forma avalada por el Espíritu Santo para poder elegir a alguien? ¿No se acuerdan dónde vieron otra vez lo de echar suertes? Judas. Echaron las suertes y las suertes cayó sobre Judas y lo tiraron al mar. Pero después de allí otro de los pasajes que aparece emblemático sobre echar suertes es este en el libro de los Hechos. 3 preguntas. ¿Era Matías el hombre escogido por Dios? Número 2. ¿Era el echar suertes la manera adecuada de consultar la voluntad de Dios? Número 3. ¿Es Pedro quien tiene que empezar a tomar el liderazgo? 3 preguntas sin respuesta. O que a lo mejor no me voy a tomar el tiempo para dar respuesta. Pero sí te voy a decir una cosa. Pedro tomó el liderazgo. Y Dios en ninguna parte del Antiguo y Nuevo Testamento se lo tomó a mal. Eso está interesante. No vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento un versículo que diga más o menos así. Y Dios escogió a Pablo y desechó a Matías porque los discípulos no debieron escogerlo sin que Dios escogiera a Pablo. No vas a encontrar nada de eso. No recriminó. No tenemos elementos bíblicos para decir Pedro se equivocó. No tenemos elementos bíblicos. Pero sí tenemos elementos bíblicos para decir Pedro tomó el liderazgo. Pedro se levantó. Pedro dijo, vamos adelante. A lo mejor, y quiero abrir el panorama y el tema de discusión, a lo mejor no fue una de las mejores decisiones para iniciar. Quizá debieron esperar a que Dios sustituyera, llamándolo Él mismo, llamando Jesús mismo a Pablo. Pero algo había que hacer. Se puso de pie y empezó a dirigir, empezó a liderar, empezó a caminar, empezó a convocar, empezó a mover la iglesia primitiva. El apóstol Pedro se echó a cuestas el crecimiento de la iglesia primitiva. Sé que estás pensando en aquel pasaje que dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sé que estás pensando quizás en que Pedro se sentía tan responsable por aquella encomienda que Jesús le había hecho. Pero también debes de recordar que Pedro negó a Jesús y que bien cierto había sido restaurado, pero puedes ver a Pedro en el capítulo 10 también teniendo pensamientos diferentes a los que tiene Dios, como en la casa de Cornelio. Así que quiero resumirte esta enseñanza en 2 cosas. Número 1, la iglesia de Cristo sigue adelante. No se puede detener. Y número 2, los liderazgos tienen que surgir. Tienes que levantarte, tienes que ponerte de pie, tienes que empezar a avanzar, tienes que ponerte sobre tus hombros el crecimiento de tu familia, el crecimiento de tu ciudad, el crecimiento de tu negocio, el crecimiento de nuestra iglesia y crecer. Decide algo. ¿Sabes cuál es una mala decisión? Decidir no hacer nada. Es una mala decisión.
La peor decisión que puedes tener es no hacer nada. Yo sé que va a venir a tu memoria aquella enseñanza que te di anteriormente, la maravillosa, poderosa, portentosa acción de no hacer nada. Hay momentos para no hacer nada. Hay momentos para detenerse, hay momentos para reflexionar, hay momentos para dejar que Dios haga cosas. Pero también hay momentos para tomar el liderazgo. También hay momentos para ponerse de pie. También hay momentos, como en el versículo número 15. En aquellos días Pedro se levantó, dice la palabra, y en medio de los hermanos. Y los que estaban reunidos ahí eran como 120, y empezó a dirigir a la iglesia. Y después de eso, usted puede ver en el capítulo 2, que mañana lo voy a abordar, el primer discurso de Pedro, en donde se convierten muchas personas. Quiero resumir entonces la enseñanza. Amado hermano en Cristo, la iglesia de Cristo tiene que seguir adelante. Necesitamos continuar estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. No podemos detenernos. Usemos todos los canales, usemos todos los medios, usemos toda nuestra creatividad, usemos todo nuestro intelecto, usemos todo lo que tenemos para poder establecer el reino de Dios sobre la tierra. 2. Necesitamos tomar ya el liderazgo. Yo te convoco a ti, diácono, levántate, impulsa. Te convoco a ti, mujer, levántate en medio de tus hermanos e impulsa. Te convoco, joven, señorita, levántate en medio de tus hermanos e impulsa. Te convoco a ti, varón, padre de familia, levántate y empieza a liderar. La parte que te toca, empiézalo a liderar. Dios no te va a juzgar, sino solamente las intenciones de tu corazón. ¿Cuál era la intención del corazón de Pedro? Seguir adelante. Les dejé abierta la duda, la pregunta, la circunstancia. ¿Fue la mejor decisión? No lo sé. Pero sí sé que Dios nunca, jamás desacreditó esa enseñanza de Pedro. Amado hermano en Cristo, oremos y démosle gracias al Señor. La iglesia de Cristo sigue adelante. Y el liderazgo lo hacemos tú, lo hago yo, lo hacemos todos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Señor, impulsa a tu iglesia para seguir adelante. Y levanta nuevos liderazgos, nuevos ministerios. Que se levanten los Pedros y que empiecen a conducir el establecimiento de tu reino. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Adiós.